Nikita Harwich, catedrático de Historia y Civilización de América Latina Contemporánea en la Universidad de París Oeste, Nanterre, y también director del Centro de Investigaciones, Sociedades, Imperios, Naciones, Mundos Americanos. Bueno, digamos que el cacao y su derivado, el chocolate, representan uno de los grandes aportes del mundo americano al resto del planeta y en este caso al mundo europeo, una sustancia hasta entonces desconocida y que sorprenderá mucho a los europeos que por primera vez verán el árbol del cacao y su fruto y que probarán el chocolate. Y como muchos productos del mundo americano que no se podían adaptar al clima templado europeo, el cacao se importará de América y será consumido en Europa. Realmente los 3 primeros siglos únicamente como bebida, y es solo a partir del siglo XIX que se empezará a ver otras utilizaciones y que derivarán en la confitería que conocemos en la actualidad. Bueno, es un comercio que fue limitado en cantidad, simplemente para darle un orden de magnitud, de acuerdo con las estimaciones, porque no se pueden hacer sino aproximaciones. Se piensa que a fines del siglo XVIII, es decir, ya después que el cultivo del cacao tenía ya 2 siglos en América, el consumo de cacao y de chocolate en Europa equivalía aproximadamente a 10.000 toneladas. Hoy día el consumo de cacao en el mundo es de 4 millones de toneladas, así que se puede imaginar la diferencia de escala. En segundo lugar, es un comercio limitado pero extremadamente lucrativo, porque como producto raro el cacao era caro. Y si a eso se le debía agregar el hecho de que se endulzaba con azúcar, que era también un producto exótico caro, y que además se le echaba vainilla, que era otro producto también exótico y caro, pues resultaba que era un comercio para quienes se dedicaban a él extremadamente lucrativo. Bueno, si supiera que, bueno, evidentemente hoy día los hidrocarburos y los productos de la minería, como el cobre, por ejemplo, representan en términos de riquezas algo mucho más sustancial que las materias primas agrícolas, aunque Latinoamérica sigue siendo un continente exportador de materias primas, pero no son las mismas. Es uno de las paradojas del intercambio de productos entre el viejo mundo y el nuevo, que América, que fue la cuna del cacao, la exportó hacia África en términos de cultivo, y ahora el primer continente productor es África. Y a la inversa, el café, que es africano, o del norte de África, llegó a América y ahora América es el primer productor mundial de café, de lejos. Entonces hay ese intercambio y eso es parte, digamos, de las cosas que he estado investigando. De Venezuela, lamentablemente un balance bastante negativo. Tristemente, un país que tenía todos los recursos posibles e imaginables para salir adelante, pues escogió deliberadamente la vía de la ruina. Yo creo que prueba de ello es el hecho que jamás había ocurrido en la historia del país, de una emigración masiva. Hay más de 1 millón de venezolanos fuera del país hoy día en forma permanente, y lamentablemente la situación del país se degrada cada día más. O sea, es extremadamente lamentable. Bueno, yo diría que un elemento importante del siglo XXI es que América Latina, quizás
por primera vez, es ahora un actor independiente y un actor activo, perdone el pleonasmo, de su intervención a nivel económico en el mundo actual. Y eso es algo que yo creo se va a seguir desarrollando con la importancia que va a tener el continente asiático, que ya tiene, pero que va a seguir teniendo. Y en ese sentido, curiosamente, América va a volver a tomar el papel que tenía en el siglo XVI, que es el gran continente intermediario entre Asia y el Occidente, que es algo que uno tiende a olvidarse. México en el siglo XVI, o Nueva España, como se llamaba, era un punto intermedio, que va a volver a ser. Pienso el reacomodo económico del planeta. Mencionaba hace un momento el nuevo papel de Asia. En realidad, Asia vuelve a tomar el papel primordial a nivel económico, que fue el que tuvo hasta la revolución industrial del siglo XVIII. Es decir, el periodo de la dominación europea de la economía mundial, de la dominación, llamémoslo así, del mundo occidental, apenas tiene 2 siglos y medio y no creo que dure mucho más, en el sentido de hegemonía. Va a haber un equilibrio, y un equilibrio que probablemente tenga que ver también con los niveles de crecimiento. O sea, Europa está ahora con un problema de crecimiento y me temo que eso está por durar. O sea, eso es uno de los acontecimientos importantes. Luego tenemos, claro, la mundialización, los intercambios. Mencionaba el cacao para empezar. Para terminar, el cacao justamente está haciendo ahora entradas en el continente asiático, que probablemente, quizás en el siglo XXI, sea también uno de los grandes continentes productores y consumidores. Veremos.